la prosperidad del reino. Y hoy vamos a mirar nuestra lección número 2, que lleva por nombre Rompiendo la maldición de la pobreza. Rompiendo la maldición de la pobreza. El servicio pasado estábamos hablando acerca, en resumidas cuentas, de lo que vamos a tratar a lo largo de esta serie. Y mirábamos si el dinero era malo o no. O si Dios quería, si no es malo y Dios quiere bendecirlos, cuáles son las maneras prácticas para que Dios cause eso. Entonces, vamos a mirar una manera práctica para que Dios bendiga nuestras finanzas. Y una de las cosas que intentamos tratar es romper la maldición de la pobreza. Porque decíamos que de ninguna manera la pobreza puede interpretarse como algo bueno. La Biblia lo llama una maldición. Entonces, vamos a creer que Dios va a romper maldiciones de pobreza en nuestras familias, en nuestras vidas, en nuestros hijos, en nuestra descendencia, en nuestra iglesia, que Dios va a involucrarse y va a traer prosperidad y va a traer bendición sobre su reino en el nombre de Cristo. Dice 3 de Juan 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dice la Biblia, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Vamos a mirar en esta mañana el tema de la prosperidad. La definición del diccionario dice que prosperidad es una condición próspera o en crecimiento, especialmente tratando del tema en esta mañana en lo que respecta a las finanzas. Entonces, mirábamos el servicio pasado, ¿es buena la prosperidad? ¿La prosperidad es la voluntad de Dios? Si es así, ¿cuál es el camino para lograr la prosperidad financiera? Entonces, ¿cómo logramos la prosperidad financiera? Necesitamos empezar preguntándonos por qué la gente no prospera. Suele suceder en esta mañana que no únicamente una persona en la familia, pero a veces es toda la familia. Toda la familia no prospera y por generaciones. El abuelo no prospera, el papá no prospera, el hijo no prospera, el nieto no prospera. Entonces, vamos a examinar en esta mañana el tema de la pobreza como maldición. Y vamos a entender en esta hora que la pobreza es una maldición o una dimensión sobrenatural que únicamente Jesucristo puede romper en esta mañana. Vamos a ver en primer lugar, la pobreza es espiritual. Lo opuesto a la pobreza o lo opuesto a la prosperidad es la pobreza. Pobreza se define como carencia, empobrecimiento o no tener lo suficiente. Yo creo que a la mayoría, o no sé si gente a lo mejor ya se acomode a vivir de esa manera, pero a la mayoría no le gusta vivir así. No le gusta que no tenga lo suficiente. Porque suele suceder que muchas familias a mitad de mes ya se acabó el dinero. O a mitad de quincena. O a mitad de semana. Ya no hay dinero. Entonces, miramos que la pobreza, entre otras cosas, no únicamente incomodidad causa, pero nos hace incapaces. La pobreza es una incapacidad en la vida y una incapacidad para tener finanzas. O en otras palabras, podemos interpretar pobreza como una insuficiencia interna, incapaz de pagar cuentas, incapaz de satisfacer necesidades, incapaz de aliviar el estrés financiero. Porque, entre otras cosas, gente vive estresada, pues precisamente por eso. Porque no hay recursos, porque no hay finanzas, porque existe esa incapacidad, esa insuficiencia para salir adelante en el mes, para salir adelante en la semana. La incapacidad de salir adelante en esta mañana es como sentirse atado. No hay prosperidad, hay insatisfacción, hay estrés, hay pleitos entre el matrimonio. Mirábamos el servicio pasado que una de las
principales causas de conflicto o de disolución en el matrimonio es pues por la falta de recursos, por la falta de dinero, por la escasez financiera en esta mañana. Y mirábamos que la separación en los matrimonios viene por la escasez financiera más allá de la infidelidad. Podríamos pensar que la disolución viene por infidelidad mayormente, pero la principal causa viene por el conflicto, por la escasez, por la incapacidad de salir adelante en las finanzas. Entonces, 1 Reyes 17:2 dice, y ella dijo, aquí una mujer está viendo una situación pues extrema en las finanzas. Ella dijo, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan sino un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en una tinaja. Y mira, estoy juntando un par de leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que podamos comerlo y morir. Segunda de Reyes 4:1, otra historia de escasez. Cierta mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo teme al Señor, y viene el acreedor para llevarse a mis 2 hijos por esclavos. Miramos situaciones de escasez, situaciones de pobreza, situaciones en donde está la incapacidad de salir adelante. Y situaciones como estas viven familias actualmente. No únicamente son historias que están en la Biblia de escasez sobre familias, sobre personas, pero actualmente gente puede estar viviendo de la misma manera. Entonces, el detalle aquí en esta mañana, que no solamente la pobreza afecta al matrimonio, no solamente la pobreza afecta a los adultos, pero una de las cosas que necesitamos considerar es que la pobreza afecta a los niños. La pobreza afecta a los hijos, a los nietos, a los pequeños. Entonces, miramos en esta mañana que la insuficiencia, bueno, por un lado está la insuficiencia interna, pero por otro lado también está la insuficiencia externa. En otras palabras, no únicamente está la incapacidad de suplir necesidades internas, pero está la incapacidad de bendecir a Dios. Está la incapacidad de bendecir su obra. Y no únicamente la incapacidad de bendecir su obra, pero la incapacidad de bendecir a otras personas. Entonces, lo que entendemos en esta mañana es que Dios quiere bendecirnos, no únicamente a nosotros, pero Dios quiere bendecirnos para que tengamos la capacidad de bendecir la obra de Dios. Y Dios también quiere bendecirnos para bendecir la obra de Dios, pero también para bendecir a otras personas. Dios quiere, uno, bendecirnos, bendecir la obra de Dios y que podamos bendecir a otras personas. Pero vamos, ¿cómo bendecir a otras personas? ¿Cómo bendecir la obra de Dios si no tenemos lo suficiente para nosotros? Dios quiere que se rompa esa maldición. Marcos 6, 35 y 36. Cuando ya era tarde, seguidores se le acercaron y le dijeron, nadie vive en este lugar y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan al campo y a los pueblos de aquí a comprarse algo de comer. Entonces, miramos en esta mañana que aunque es algo común, algo que físico que lo miramos, pero lo que dice la Biblia es que la pobreza es sobrenatural. O en otras palabras, es una fuerza espiritual que se introduce sobre las vidas de las personas. Y no únicamente se introduce y se queda ahí, pero corre. Me imagino yo como si fuera un río. Usted mira la corriente de un río, va corriendo y no se queda estancada, fluye y sigue caminando. Es como la pobreza que está sobre el abuelo y fluye y corre sobre el hijo, sobre el papá. Y después esa pobreza o esa maldición sobrenatural de pobreza fluye sobre los niños. O sea que no se quede estancada con una persona. Fluye o ha fluido por generaciones. Como decía aquella mujer, no, mi papá me dijo que ni yendo a la iglesia se iba a quitar la pobreza de mi vida.
porque es un denominador o algo común en su familia. Dice, tu abuelo pobre, yo pobre, tú pobre, tus hijos pobres, y esto nunca se va a acabar. Aparentemente, nunca se acabaría, pero Dios tiene la capacidad de parar esa maldición y de romperla, que no continúe, que no se quede en esta mañana sobre nuestras vidas. Entonces, la pobreza es una fuerza espiritual. Pero si miramos el dinero simplemente como oportunidades o educación o suerte, y no lo miramos como una fuerza espiritual, nunca vamos a prosperar. Necesitamos mirar la pobreza como es. La pobreza es sobrenatural. La Biblia en esta mañana usa la palabra relacionada con las finanzas como una maldición, o como la falta de finanzas, o como la escasez de finanzas, lo mira como una maldición. No es lo que Dios quiere, no es la voluntad de Dios para la gente, no es la voluntad de Dios para nuestras vidas, pero pues cuando Adán y Eva pecaron entró la maldición. Entre otras cosas, pues la maldición de enfermedad, la maldición de pobreza. Malaquías 3:9, malditos sois con maldición porque me habéis despojado toda esta nación, me habéis robado. Entonces, es como si las finanzas estuvieran atadas por un hechizo, o como si esa maldición hubiera entrado para hacer impotente de resistir esa fuerza sobrenatural que trae maldición sobre las finanzas. Entonces, el poder en esta noche de una maldición es una puerta abierta. En otras palabras, se abre una puerta en nuestra vida que permite esa entrada. Y muchas de las veces, pues nosotros mismos lo permitimos. Muchas veces nosotros mismos abrimos esa puerta. Pero miramos que por otro lado hay poderes espirituales, si lo ponemos de esta manera, demoníacos, que dan acceso a nuestras vidas y afectan a nuestras finanzas. Entonces, podemos mirar dos efectos principales de una maldición de pobreza. Número uno, situaciones negativas que devoran o roban nuestras finanzas. Parece que no, pero hay situaciones negativas que no se pueden impedir, a menos con la sangre de Cristo, a menos con el poder de Dios, pero hay situaciones negativas que devoran o roban nuestras finanzas. Malaquías 3:11 dice, detendré los insectos para que no se coman sus cultivos. Las uvas no caerán de vuestras vides antes de que estén listas para ser cosechadas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Entonces, aquí la nación entera está viviendo un tiempo de pobreza, de escasez, de necesidad, porque ha entrado una maldición. Los insectos, aunque aparentemente son algo natural, pero dice que los insectos se están comiendo los cultivos. Y por otro lado, si no se los comen, pues las uvas se caen antes de que puedan madurar, con los aguacates. Se caen y está esperando la cosecha y se caen antes de que estén maduros. Entonces ellos pueden decir, no, pues es que es parte de la naturaleza. Parecería, pero lo que miramos en esta mañana es que hay situaciones negativas, situaciones que devoran o roban nuestras finanzas. Jueces 6 del 3 al 6 dice, cada vez que los israelitas sembraban, los madianitas, amalecitas y otros pueblos del oriente venían y los atacaban. Acamparon en la tierra y destruyeron las cosechas que los israelitas habían plantado hasta Gaza. No dejaron nada para que Israel comiera, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Los madianitas vinieron con sus tiendas y sus animales como enjambres de langostas para arruinar la tierra. Había tanta gente y camellos que no se podían contar. Y por eso dice que Israel se empobreció mucho a causa de los madianitas, por lo que clamaron al Señor. Job 1, 14 y 17 dice, un mensajero vino a Job y le dijo, los bueyes estaban arando y los asnos comieron hierba seca. Cuando los sabeos los atacaron y se los llevaron, mataron a los sirvientes con espadas, y yo el único que escapó, para decírtelo, estoy aquí. El mensajero aún estaba hablando cuando llegó otro mensajero y dijo, un rayo de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y los sirvientes.
y yo soy el único que escapó para decírtelo. El segundo mensajero aún estaba hablando cuando llegó otro mensajero y dijo: los babilonios enviaron 3 grupos de atacantes que arrasaron y robaron sus camellos y mataron a los sirvientes, y yo soy el único que escapó para decírtelo. Aparentemente es algo natural, aparentemente es algo normal. Vinieron, dicen, los amalecitas, vinieron estos, vinieron aquello, vinieron lo otro y causaron esto, pero atrás de eso dice la Biblia que pues está una fuerza maligna. ¿Se acuerda que el diablo le dijo a Dios: déjame tocar a Job, déjame hacerle daño? Entonces Dios lo tenía cubierto, pero cuando Dios permitió, pues entró eso y causó ese daño sobre la vida de Job. Entonces, no únicamente podemos mirar esto, pero hay situaciones negativas que devoran nuestras finanzas, roban nuestras finanzas. Por ejemplo, podemos considerar que la enfermedad es normal, pero muchas veces la enfermedad, en la mayoría, si no es que todas, cuesta dinero, o a veces mucho dinero. Y por causa de enfermedades, gente se queda arruinada. Parecería algo normal, pero no es normal. Es algo que se introduce sobre personas en esta mañana. No únicamente cuesta dinero, pero impide trabajar. A veces cosas se rompen repetidamente, o ciclos de desastres comunes financieros. Problemas con los empleos o falta de empleos en esta mañana parecería algo normal. Es que nadie tiene trabajo, pero ¿y si es una maldición? ¿Y si es algo que ha entrado a la vida, a la familia en esta mañana sobrenaturalmente y no nos hemos dado cuenta? Entonces, aquí miramos, cosas malas pasaban con la gente de Israel, cosas malas pasaban en la situación de Job. Cosas malas pueden pasar sobre personas en esta mañana, pero ¿cuántas cosas malas tienen que pasar? ¿O cuántas veces tienen que suceder para mirar que esto no tiene que ser normal? Podemos tomarlo normal y decir: así ha vivido toda mi familia, así he vivido toda la vida. Pero no es normal. No tiene que ser así. Es más, Dios no quiere que sea así. Entonces, miramos en esta mañana que por otro lado, hay poderes espirituales que bloquean nuestras bendiciones. Parece que no. O a lo mejor nosotros podemos decir: no, es que yo no soy supersticioso, yo no creo en esas cosas. Pero suele suceder que hay poderes espirituales. Decíamos que la maldición o la pobreza es sobrenatural. Entonces, si es sobrenatural, pues claro que debe de haber poderes espirituales que intentan o están bloqueando o quieren bloquear nuestras bendiciones. ¿Se acuerda que Daniel estaba orando y estaba pidiendo la respuesta de parte de Dios? Y no venía la respuesta. Hasta que vino el ángel y dijo: desde que oraste, desde que pusiste tu corazón a buscar a Dios, Dios envió la respuesta, pero el príncipe de Persia se me opuso. Entonces, hay poderes espirituales que bloquean nuestras bendiciones. Deuteronomio 28:15: pero si no obedeces al Señor tu Dios y cumples cuidadosamente todos sus mandamientos y leyes que te doy hoy, todas estas maldiciones vendrán sobre ti y permanecerán. Entonces, son soltados poderes espirituales que bloquean la bendición que Dios quiere darnos o que usted y yo necesitamos. Deuteronomio 28:23: el cielo arriba será como bronce y la tierra abajo será como hierro. Imagínese, queremos lluvia, pero está como bronce y no pasa la lluvia. O abajo, intente sembrar sobre hierro. Regularmente lo que hace todo agricultor, pues afloja la tierra, la voltea, la mezcla, intenta prepararla lo mejor posible para que siembre la semilla y esa semilla pueda bajar sus raíces. Pero si la tierra está como hierro, ahí no va a cosecharse nada, no va a producir nada. Miramos en esta mañana que a veces las buenas decisiones y a veces ni siquiera las oraciones funcionan, nada cambia
nunca sale adelante y gente puede decir, pero si estoy llorando, pero si estoy clamando, pero si estoy sirviendo a Dios. A veces en esta mañana sí tenemos buenas decisiones, buenas intenciones de prosperar, pero hay algo que está bloqueando la bendición. Fuerzas espirituales que intentan impedir la bendición de Dios. Entonces, ¿por qué las cosas buenas, o podemos preguntarnos, por qué las cosas buenas no llegan? ¿Acaso se le acabaron a Dios? ¿Acaso se han tomado un descanso? Lo que miramos en esta mañana, que pues una maldición impide eso. Vamos a ver en segundo lugar la entrada de una maldición de la pobreza. Por un lado, maldiciones o pobreza entra por maldiciones generacionales, de pecado, de nuestros antepasados. Parece que no. Usted puede decir, pero ¿yo qué hice? A lo mejor no. Pero tu papá, pero tu abuelo, pero gente que vivió antes que nosotros en esta mañana. La Biblia dice que el pecado afecta a las familias. El pecado libera fuerzas espirituales negativas, como te decía ahorita, que se transfieren, que corren, que fluyen, que se transmiten a las familias. Deuteronomio 5:9 dice, no te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo el Señor tu Dios soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres o los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Qué culpa tienen los hijos? No sé, a lo mejor no, pero lo que dice la Biblia en esta mañana es que la maldición por causa del pecado fluye sobre las familias. No te inclinarás a ellas ni las servirás. Pero cuando gente hace ese tipo de cosas, por ejemplo, sucede con la idolatría. Papás idólatras no únicamente traen maldición sobre ellos, pero traen maldición sobre sus hijos. Usted puede decir, pero yo ya soy cristiano. Bueno, necesita romper la maldición de herencia. Romper la maldición que trajo tu familia sobre tu vida. Entonces, miramos en esta mañana que la pobreza está más allá de las oportunidades, porque de alguna manera usted y yo en esta mañana aprendemos comportamientos, o aprendemos el comportamiento de nuestras familias, de nuestras antepasados en esta mañana. No, parece que no, pero cuando gente se enferma de algo, inmediatamente el doctor le pregunta, ¿su papá o su mamá o tiene un familiar enfermo de lo mismo? Y usted dice, sí, bueno, es por eso. Se transmite en esta mañana. Viene en la familia. No únicamente enfermedades congénitas, como se suele llamar, pero la pobreza también viene en la familia. Es una corriente en la familia. Entonces, está la pobreza generacional. Si ha visto o se ha dado cuenta, todos o la mayoría de los miembros de la familia están luchando o han luchado financieramente. Igual como los divorcios. En la familia todos se separan. Y el único que está unido es el cristiano. El único que está en matrimonio, el único que está casado es el cristiano. Entonces, miramos en esta mañana que es posible que el pecado, la desobediencia de tu familia, de tus ancestros, haya lanzado una maldición sobre ti financieramente. A lo mejor no lo miramos de esta manera, a lo mejor no nos damos cuenta, pero es posible. Otra cosa, el pecado personal y desobediencia en esta mañana, muchas veces, o muchas de las maldiciones financieras en nuestras vidas, provienen de nuestras propias decisiones. No únicamente el pecado de nuestros antepasados, de nuestra familia, pero el pecado que nosotros mismos podemos cometer o podemos haber cometido, o por nuestra propia desobediencia. Entonces, podemos mirar que existe el pecado o desobediencia antes de la salvación. Dice, por cuanto todos pecaron.
No quiere decir aquí que ya estamos en Cristo y nosotros en el pasado no hicimos nada malo. Hicimos cosas, desobedecimos antes de venir a Cristo. Y algunos mucha desobediencia. Y algunos mucho pecado. Ciertamente Dios perdona, pero necesita romperse esa maldición. Esa maldición de pecado, esa maldición de desobediencia. Entonces, gloria a Dios, ahora estamos salvos, estamos camino al cielo, pero una puerta o una maldición de pobreza todavía puede estar abierta, afectando. Pero ya estoy en la iglesia, pero ya soy cristiano. Alguien escribió un libro que decía, maldiciones sin quebrantar. Pero ¿cómo? Pero si ya estamos en la iglesia, o sea que todavía puede estar maldito. Pues a lo mejor puede haber en esta mañana una puerta abierta de pobreza que puede estar afectando por la desobediencia antes de la salvación. O por otro lado, el pecado y desobediencia después de la salvación. Gente puede pensar, pero si ya está en la iglesia, ya debe ser un ángel. A veces no. A veces puede gente estar sirviendo a Dios, pero vivir en pecado, pero vivir en desobediencia. ¿Sí me escucha? Gente puede decir, no, ya no tomo, ya no me drogo, ya no me emborracho, ya no hago esto, ya no adulterio, ya no fornicación, pero no estás diezmando, pues. Es un acto de desobediencia. Porque dice la Biblia, maldito sois con maldición, porque me habéis despojado toda esta nación. Por eso lanzo un reto a Dios. Trae todos los diezmos al folí para que haya alimento en mi casa. Y ponme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no sobre las ventanas de los cielos y derramar sobre vosotros bendición, que no habrá espacio suficiente para recibirlo. Entonces, gente sí puede estar sirviendo a Dios, pero en desobediencia. Porque puede cometer pecados o puede seguir pecando. Y algo muy común en esta mañana, pues no están diezmando. Muchas gentes han dicho que cuando dejaron de diezmar, experimentaron un revés financiero que equivalía exactamente a la cantidad del diezmo que faltaba. Parece que no me van a obligar a dar. No, nadie obliga a dar. Pero cuando gente da, se rompen maldiciones. Y entra la bendición que debe de entrar. Yo lo he visto por muchos años. ¿Cómo es que gente comienza a venir a la iglesia, se arrepiente de sus pecados, comienza a servir a Dios, comienza a obedecer en el área de diezmar y Dios comienza a levantarlos? Dios comienza a prosperarlos de manera milagrosa, cosas que jamás tuvieron, Dios se las da. Sobresalen sobre otra gente. Y gente les pregunta, ay, ¿y por qué tú estás prosperando? Pues están sirviendo a Dios, están siendo obedientes a Dios. Pero dejan de hacerlo y todo vuelve a la normalidad. Se alejan de la iglesia, dejan de hacerlo, dejan de vivir para Dios y los miras otra vez, igual o peor. ¿Qué pasó? Pues vuelve a entrar la maldición. La maldición se fue cuando comenzaron a ser obedientes, pero dejan de ser obedientes, vuelve a entrar otra vez la maldición. Otro lado, miramos el asalto demoníaco injusto. El diablo de alguna manera engaña, o él trata de asaltar, de robar al pueblo de Dios que no lo merece. Gente puede decir, pero ¿qué culpa tengo yo? Pues es que el diablo así es. Ya lo intentará engañar. El diablo intentará asaltar. Se acuerda que está agachado, esperando una oportunidad para muchas cosas. No únicamente para causar que caiga en tentación, pero para entrar, para robar, para asaltar las finanzas, para que la iglesia no prospere, para que el cristiano no prospere, aunque no se lo merezca. Job 1:8, entonces el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Nadie más en la tierra es como él. Es un hombre honesto e inocente que honra a Dios y se aleja del mal.
Parece, por lo que miramos, fue injusto todo lo que le pasó. Pero es que el diablo engaña, él trata de asaltar, de robar al pueblo de Dios, que no lo merece, porque pues existe el asalto del enemigo. Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces lo que dice la Biblia, que el diablo es un ladrón. Y a veces intentará robarte, aunque no exista ningún derecho legal para que lo haga. En algunos casos, miramos en esta mañana que por otro lado puede haber maldiciones deliberadas de otros. La brujería. A veces no queremos darle crédito. A veces podemos ponerla como que no, nadie, ¿quién nos puede hacer daño? No nos pueden dañar. Pero existe el asalto demoníaco en esta mañana. Dicen que en África gran parte de las maldiciones que las personas ponen sobre otros, pues están dirigidas a las finanzas. Por eso, cuando nosotros oramos, rechazamos toda maldición de brujería en contra de nuestras finanzas. Rechazamos toda maldición de brujería lanzada en contra de la iglesia. Porque no creas que el diablo quiere que la iglesia prospere. Utilizará cualquier cosa en esta mañana para intentar impedirlo. Inclusive brujería de personas. Y usted dice, pero yo ¿qué daño les hice? Pues a lo mejor ninguno, pero pues así es el diablo. Intenta robar, matar, destruir en esta mañana. Tercera cosa, ya nos vamos rompiendo la maldición de la pobreza. Lo que dice la Biblia es que hay buenas noticias para los malditos o para que no quiere Dios que permanezcamos así. Hay buenas noticias, aunque es una realidad que entra maldición de pobreza por familia, por ti mismo o por fuerzas espirituales en esta mañana, pero la buena noticia es que no tienen que permanecer sobre nosotros. Dios no quiere que permanezca eso sobre nosotros, sobre la iglesia, sobre nuestros matrimonios, sobre nuestras familias, sobre nuestras vidas. Miramos en esta mañana que la pobreza fue atendida por Jesús en la cruz. Galatas 3:13 y 14 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Dice que Él nos redimió para que la bendición dada a Abraham llegara a los gentiles por medio de Cristo Jesús, para que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Entonces, Jesús en la cruz, dice la Biblia que le pusieron una corona de espinas. Y si lo tomamos de esa manera, le pusieron eso como un símbolo de maldición financiera. Entonces, ya Jesús pagó por esa maldición. Ya Jesús llevó esa maldición por nosotros esta mañana. Por eso dice, Cristo nos redimió de la maldición de la pobreza. Hecho por nosotros maldición. Porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Dice que Él nos redimió Él nos redimió para que la bendición dada a Abraham llegara a nosotros. Por eso lo que Dios le prometió a Abraham era bendecirlo. Te voy a bendecir a ti y voy a bendecir a tu descendencia. Es la promesa de Dios. Pero le decía ahorita que hay cosas que intentan oponerse, pero gracias a Cristo, que Él pagó el precio, pues nos da la oportunidad para que esa maldición sea quitada y pueda penetrar la bendición que Dios ha prometido. Dice que Jesús tomó ese dolor sobre sí mismo para romper el poder de esa maldición. Entonces hablábamos que puede haber maldición en la familia por palabras declaradas o por pecados o por brujería. Todo eso es cierto, pero también es cierto que Jesús rompió esa maldición por nosotros. Sí puede haber maldición de pobreza, de escasez, de brujería, poderes ocultos en esta mañana intentando impedir la bendición de Dios, pero dice la Biblia que Jesús rompió esa maldición por nosotros. Entonces, rompiendo la maldición de la pobreza. Tú rompes la maldición de la pobreza, entre otras cosas, por medio del arrepentimiento. Decíamos que a veces pecados causados en el pasado o en el presente
permiten el acceso a esa maldición. Pero cuando tú vienes delante de Dios y dices, confieso mi pecado, mi desobediencia y me alejo de Él, se rompe la maldición. Uno, reconocerlo. Otro, confesarlo. Otro, alejarse de Él. Ya no lo voy a hacer. ¿Qué hago? Trae todos los días un alfolí. Hay elemento en mi casa. Bueno, eso voy a hacer. Entonces, confesamos nuestro propio pecado, nuestra desobediencia, y nos alojamos de Él, y se rompe la maldición. En el Antiguo Testamento, cuando gente se daba cuenta del pecado, traía una cabra y le ponía la mano encima y declaraba, hice esto mal, estuvo mal lo que hice, pero me arrepiento. Entonces ellos ofrecían en sacrificio ese animal para que se rompiera la maldición. Jesucristo eso es lo que hizo por nosotros. Se ofreció a sí mismo para romper la maldición, entre otras cosas, de pobreza sobre nosotros. Entonces mirábamos en esta mañana que el pecado antes de la salvación, el pecado de desobediencia después de la salvación en esta mañana, pues tiene que cambiar las acciones y tenemos que obedecer. No quiere decir que se borre automáticamente, pero tiene que haber un arrepentimiento. Tengo que cambiar. Tengo que cambiar mi mal comportamiento. Tengo que cambiar mis malas acciones, porque yo quiero que Dios me bendiga. Quiero que se rompa la maldición, quiero obedecer. Malaquías 3:10, trae todos los días al alfolí, y hay alimento en mi casa, y por ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramar sobre ti tal bendición, que no haya lugar para recibirla. Entonces, miramos en esta mañana que rompemos la maldición. Cuando rechazamos o renunciamos al pecado, nos arrepentimos de ello y cambiamos nuestras acciones y obedecemos a Dios, pero se rompe la maldición también a través de la oración. Entonces, orar para romper las maldiciones familiares, porque la oración en esta mañana no solamente es una petición, pero es una lucha. Cuando Jesús se enfrentó a la obra del diablo en la vida de una persona, dice que él reprendía ese espíritu o le daba una orden: sal fuera en el nombre de Jesús. Espíritu mudo y sordo, suéltalo. Es lo mismo que usted y yo necesitamos hacer, pero con autoridad. Rechazo toda maldición de pobreza en mi vida en el nombre de Jesús. Renuncio a la pobreza en el nombre de pobreza, vete de mi vida, de mi familia, de mis hijos, en el nombre de Cristo. Oro bendición. Desato bendición. Desato el poder de Dios sobre mi vida. Desato multiplicación. Declaro crecimiento. Declaro finanzas abundantes, milagrosas en mi vida, en el nombre de Jesús. Renuncio a toda obra de brujería en mi contra que sea encaminada a impedir la bendición de Dios, en el nombre de Cristo. Entonces, un comando, una orden. A veces podemos nosotros decir, pero es que somos cristianos, nosotros no podemos hacer eso. Pues Dios nos manda a atar y desatar. Ato la pobreza en el nombre de Jesús y desato bendición en el nombre de Cristo, un comando. Entonces, implica rechazar la pobreza en tu mente, en tu espíritu. Porque una de las cosas, primeramente, para romper eso necesitamos convencernos a nosotros mismos que Dios no quiere que estemos pobres. Porque muchos fuimos criados de esa manera pensando, así voy a ser pobre y así voy a estar a gusto, a pan y agua. Yo no quiero dinero, yo no quiero finanzas, yo quiero estar batallando. Dios no quiere eso. Entonces, primero, necesitamos romper la maldición de mediocridad de nuestra mente. Rompo esa maldición de mediocridad, de pobreza en mi mente, en el nombre, no quiero ser pobre. No quiero vivir en escasez, no quiero vivir en necesidad. Quiero que me alcance, quiero tener lo suficiente para lo que necesito hacer. Para lo que necesita mi familia, para lo que necesita mi matrimonio, para lo que necesitan mis hijos, para lo que necesita la iglesia. Ayudar, ser de bendición. Entonces, implica en esta mañana luchar contra esos poderes del infierno que están trabajando a través de la pobreza en tu vida. Aquí está Gedeón. Por 6 años hubo maldición. Por 6 años hubo ataque en contra de él y de su pueblo. Pero la respuesta de Dios es que él le dijo, ataca al enemigo, lucha. Gedeón le dice, Señor, oye, pero tú eres Dios, ¿por qué las cosas que hiciste en el pasado no las estás haciendo ahora? Pues es que eso te toca a ti, lucha. Rechaza esa maldición de pobreza, de escasez, de necesidad. En el nombre de Cristo, ataca al enemigo.
¿Quién es el enemigo? La pobreza, la miseria, la escasez, la necesidad, brujería, hechicería, cualquier cosa que se levante en contra de la bendición. Átalo en el nombre de Cristo. Lucha en contra de eso. Rompe esa maldición. Y se rompió. Hay un hombre de nuestro compañerismo, un hombre tremendo de Dios. Vivía en Estados Unidos, Farmington. Él intentaba vender al principio, cuando se convirtió a Cristo, intentaba vender su coche. Pero cada vez que se disponía a ponerlo en el periódico, algo se rompía y requería más dinero para repararlo. Pero un día se cansó y clamó a Dios en oración. Él dice, siempre ha sido así. Está en el trabajo, está en mi familia, estoy harto de eso. Dice que él oró y rompió cada maldición de su familia, rompió cada maldición en su propia vida y le ordenó a ese espíritu de pobreza que se fuera. Algo cambió fundamentalmente en ese momento, y no solamente vendió su coche, sino que la pobreza se desprendió de su vida, y a partir de ese día ahora tiene bendición de Dios en su vida financieramente. Dios puede hacer lo mismo con quien sea, en cualquier lugar. Dios puede romper la maldición de pobreza en el nombre de Jesús.